¿Qué tal? Bienvenidos a la cabina del tiempo por Ramimi Horizontes. Hoy es nuestro primer programa. Estamos de manteles blancos. Bueno, ustedes, como son nuevos, les voy a explicar la dinámica. Vamos a grabar con 3 cámaras para hacer el mismo capítulo desde la diferente perspectiva. Va a ser con una cámara, lo pueden ver con una, lo pueden ver con 2 cámaras o con las 3 incluidas. Ustedes escogen el video. Y nuestro programa se trata de 3 formas diferentes. Bueno, más bien de 3 capítulos diferentes. Que es el chismógrafo, que es nuestro primer capítulo. El segundo capítulo, que es los relatos de vida. Y el tercer capítulo, que es un día en el trabajo. Hoy tenemos a nuestro admirado, que se va a presentar con nosotros. Directamente con la primera pregunta. Entonces, perdóname, admirado. Sí. ¿Estás listo? Con mucho gusto, sí. Ok. Saluda a nuestro querido público. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Perdonen que no estoy acostumbrado a las cámaras. Nadie está acostumbrado a esto. Sí. No, en la calle sí me persiguen. Sí, Sí, pero no por las cámaras. por las deudas, yo creo. Yo creo. Sí. Sí. Bueno, cuéntanos. Vamos a iniciar el chismógrafo. ¿Cuál es tu nombre completo y sabes por qué lo escogieron tus papás? Sí. Mi nombre es José Abraham González Morales. El primer nombre, José, pues es que en mi época, casi todos, cuando menos la mitad de los niños les ponían José y a la mitad de las niñas les ponían María. Entonces me llamo José por eso y también porque mi abuelo se llamaba José, es decir, el papá de mi papá. Abraham, porque mi abuelo se le ocurrió ponerle Abraham a mi papá. Sus razones tendrá, porque él no se llamaba Abraham. Y mi papá me puso a mí Abraham porque él se llamaba Abraham, ya falleció. Entonces soy José Abraham González, mi papá se llamaba Abraham González Mendoza y mi mamá Beatriz Morales Sánchez. Entonces yo soy José Abraham González Morales. Ok, vamos con la segunda pregunta. ¿En qué año naciste y qué edad tienes al día de hoy? Nací el 30 de enero de 1958 y actualmente tengo 66 años todavía. Ya casi 67, unos Sí, meses. el próximo enero de 2025, el 30, cumplo 67. Ok. Ahorita tengo 66 y pues me faltan 6 para irme. Bueno, ahí está, ahí imagínense ustedes como quieran, ¿no? Bueno, no creo que le salgan cuernos de repente, pero... No lo sé, no lo sé. Yo no espío a mi esposa. No, bueno, vamos con la tercera pregunta. ¿Nos puedes contar de tus padres y cuáles son sus nombres? Sí, mi mamá se llamaba Beatriz Morales Sánchez y mi papá Abraham González Mendoza. Si me lo permiten, les puedo decir de dónde eran. Mi mamá nació en Tuzamapa, Veracruz, un pueblo que está muy cerca de Coatepec, Veracruz. Y quien conozca, pues sabe que Coatepec está muy cerca de Jalapa y Jalapa es la capital de Veracruz. Ok. Y mi papá, él sí nació en Jalapa. Él es jalapeño y mi mamá es veracruzana. Sí, porque ya, mi papá también es veracruzano, pero pues, al jalapeño pues, se dice jalapeño. Ahora ahí está de moda que si eres de Coatepec eres coatepequerense. Y si eres de Tuzamapa eres tuzamapeño. Y bueno, ya hay tanto gentilicio no me da. Entonces, son veracruzanos los dos. Ok. Bueno, vamos a la cuarta pregunta. ¿Dónde creciste? ¿En qué ciudad? ¿Cómo era la casa donde creciste? Ah, muy bien. Toda mi vida he vivido aquí ¿En la Ciudad de Ciudad de México, Ajá. aunque paso temporadas por trabajo, pasé temporadas en varias ciudades de la República y en alguna que otro país también. Pero toda tu niñez la tuviste aquí en la Ciudad de México. Todo el tiempo he vivido aquí, ¿no? Mi niñez la viví en la calzada de Tacubaya número 224. Era un edificio de 4 pisos, un edificio viejo, yo creo que era de las... Pues cuando muy reciente era de los 40. Era un edificio que parecía que en cada temblor se iba a caer, de verdad. Okay. No porque estuviera muy deteriorado, sino yo creo que pues tenía una ingeniería seguramente muy buena. Nunca se cayó no se cayó en el 57, por ejemplo. Yo no vivía en ese entonces ahí.
Entonces, esa ahora se llama Circuito Interior José Vasconcelos. Ok. En la esquina, no estaba en la mera esquina, en la esquina había otro edificio más chiquito, y en la otra, pasando esa esquina, era Francisco Márquez, estaba la Embajada de Cuba. Y a veces sí se oían ahí las detonaciones de las bombas que le ponían a la Embajada de Cuba. Cuando era la parte de la revolución, yo creo, ¿no? Pues que fue después, yo nací en el 58, la revolución fue en el 59 en Cuba, y a partir del 60 pues se instaló el régimen cubano, y entonces pues la traían contra Cuba. Era un edificio hermoso, porque el edificio de la Embajada de Cuba, como Cuba era pues una, entre comillas, colonia de Estados Unidos, colonia en el sentido de que Batista pues era Sí, claro. una gente influenciada al menos por... Y que había por muchos Estados Unidos. casinos en la zona. Bueno, era- toda esa historia toda que la- cada quien se habrá documentado, y los jóvenes pues ya creo que no se documentan mucho de qué pasó o cómo era. Pero lo que sí les puedo decir es que la Embajada de Cuba era una especie de Capitolio. Era una cosa hermosa, preciosa, de verdad. Yo decía, "Ay, me gustaría entrar ahí a ver esa casa". Era hermosa, de verdad, era una casa blanca. Hagan de cuenta, una casa blanca. Pero me atrevo a decir que era más bonita la Embajada de Cuba que la propia Casa Blanca. O al menos a mí me lo parecía de niño. Ok. Y entonces nada más de repente temblaba el edificio. Por eso creía yo que se iba a caer. Sí, iba a caer. Porque de verdad, en mi edificio tembló varias veces en los 60s. Pero Ok. temblaba porque se oía el bombazo, ahí a media cuadra. Cuando menos recuerdo dos. Recuerdo muy bien, dos bombazos. Temblaba el edificio, se movía. Ok. Bombardeaban. Sí, pues era un deporte de algún travieso. Ahí viví. Oye, pero corrígeme, si tus papás son de Veracruz, ¿cómo tú llegaste a la Ciudad de México? Ah, O ya- no, pues, esa sería una historia interesante de otro. Pero mira, a grandes rasgos, mi mamá huyó de la pobreza de Veracruz. de Veracruz. Ya no quiero meterme en más dificultades personales de mi mamá, porque mi mamá me confiaba muchas cosas. Yo no sé por qué hacía eso. Estaba yo muy chiquito y me contaba cosas muy dolorosas, pero bueno, era yo su confidente. Ya no abundaré más en ello, pero entonces ella se vino huyendo de la pobreza, y podríamos decir que una vida no muy agradable con su marido, pareja. Creo que nunca se casó. Era joven y había tenido 2 hijos, Ok. y huyó de la pobreza y pues de una vida que no quería para sus hijos. Entonces se vino aquí, y en ese edificio vivía una persona de su pueblo, la señora Toñita, que a su vez tenía una hija que era más o menos de la edad de mi mamá, que ella se la había traído. No sé si por las mismas razones, pero ella ya vivía ahí. Ella vivía en la azotea, en un cuarto en la azotea. Los demás eran departamentos, y el cuarto de la azotea pues como que había sido un cuarto para guardar cosas y eso, y finalmente el administrador lo rentó, y se lo rentó a la señora Toñita. Su hija Justina, también de las 2 de Tuzamapan, le ofrecieron a mi mamá porque ellas sabían de su condición. Se carteaban, ¿sí? Y la señora Toñita le dijo, vente aquí a la casa, aquí te puedes venir. Entonces ella primero se vino sin sus hijos a trabajar como enfermera, entre comillas. Mi mamá no era enfermera. Mi mamá había aprendido allá a inyectar en algún centro de salud que hubo. En algún lugar aprendió a inyectar y a poner sueros. Y a eso se dedicó toda su vida de trabajo. Mientras trabajó, ella inyectaba a domicilio, y también ponía sueros a domicilio, y sabía inyectar en la vena, ¿no? O sea, hacía un trabajo de enfermera que en ese entonces ya existía, desde luego, las carreras de enfermera, pero ella era una enfermedera freelance. A lo mejor yo soy freelance por inspiración de mi mamá. Hasta ahorita me está cayendo el 20. Así es. Y mi papá se quedó huérfano de mamá a los 10 años, pero se había quedado huérfano de papá antes. Uy. Entonces lo recogieron. 3 tías maravillosas. La tía Mica, la tía Luz, y perdóname, la otra tía.
Micaela, Luz y la otra no me acuerdo. No me acuerdo, pero bueno, perdón. Tres, pues yo ya las conocí viejitas. Entre paréntesis digo que las tres vivieron 110 años. Órale, una gran cantidad de Ellas años. criaron a mi papá unos años y mi papá pues se aventuró casi adolescente a venirse a México, ¿no? Y ya aquí en México conoció a mi mamá. Mi mamá era menor que, mi papá era menor que mi mamá. Ah, era más chico. Sí, sí, mi papá nació. Más chico, más. Sí, sí, era 5 años menor. Ah, no era mucha la diferencia. No, bueno, pero no, casi no se ocupa, sobre todo siendo tan jóvenes. Sí. O sea, Normalmente el hombre es mayor que 5 la mujer, años, ¿no? era 5 años menor. Mi papá nació en 32, mi mamá en 27. 1927, 1932. Y bueno, como probablemente ellos lo pusieron de moda, el no matrimonio. Y ahora, pues, Ahora ya no hay matrimonio. ahora se juntan. Ellos se adelantaron a los tiempos de ahora. Sí. Aquí se conocieron y pues, comenzaron una vida juntos. El edificio no era un lugar muy modesto. Los departamentos de abajo eran de una sola recámara. Bueno, una sola estancia, ahora era un solo cuarto, una especie de nicho de cocina y sí un cuarto de baño con puerta, desde luego. Pero todos eran de una recámara. Nosotros teníamos el privilegio de vivir en los de arriba, del piso 2, primero, segundo y tercer piso, que eran departamentos de 2 recámaras, muy pequeñas. Eran de 2 recámaras, el mismo nicho, un nichito para la cocina, así como empujadito nada más, y el baño. Okay. Ya tiempo después, no voy a contar la historia, porque es una historia interesante, pero ya tiempo después mi papá nos rentó a los hijos, éramos 4, los 2 de mi mamá que sí se trajo, y nosotros 2 que ya éramos hijos de mi papá y de mi mamá, y podríamos ser que mis hermanos mayores eran pues, adoptados por mi papá y educados por mi papá, como se dice, medios hermanos. Yo digo que no hay medios hermanos. Si le quieren poner un porcentaje, con el que convives desde niño es tu hermano, no es medio hermano. Y con el que no convives, pues probablemente sea tu medio hermano, tu 10% hermano, tu 5% hermano. Yo tengo una hermana que es como el 1% mi hermano. Nunca la veo, casi nunca la veo. Sí, entonces, no es mi media hermana. Ojalá fuera mi media hermana, nos veíamos un poco. Así es la historia. Ok, ¿y en esa casa creciste o cómo? No, sí. Te digo que cuando mi mamá trabajaba, mi papá tenía 2 trabajos. Uno era, pues, vigilar que no fuera yo tan travieso, y el otro, pues, su chamba, ¿no? Entonces eran 3. Él cargaba tanques de gas. Ah, ok. Pero un primo de él lo invitó a trabajar en la industria de los restaurantes y entonces mi papá a las 6 de la mañana estaba en la planta de gas ya trepando el camión con los tanques de gas y salía de trabajar a la 1 de la tarde, se venía corriendo a la casa, se bañaba y se iba a un restaurant bar de nombre La Cava, que no sé si todavía exista en el sur de la ciudad, creo que sí, pero antes estaba en Insurgentes. Okay. En Insurgentes, en la misma cuadra donde del otro lado ahora está Reforma 222, ahí estaba La Cava. Y él entró pues lavando platos, después fue ayudante de bar. Ahí mi tío, Manuel Mora, le consiguió ese trabajo, y le decía, oye, tú no puedes estar cargando gas todo el tiempo. Aquí puedes empezar de garrotero, empezar de lavaplatos y un día podría ser ayudante y un día podría ser bartender. Mi papá llegó a ser bartender y llegó a ir a concursos a Los Ángeles, a Venezuela, a Yugoslavia, conoció Europa. Yo no conozco Europa y él conoció Europa varias veces. Conoció Israel, llegó a ir a un concierto a Israel. Sí, mi papá se superó, pero en ese tiempo tenía 2 trabajos, más el tercero ya no le daba tiempo. Cuando dejó uno de los trabajos y ya nada más trabajaba en el restaurante y en el bar, pues ya entonces sí me empezó a dar cuenta de que a mí me había que controlarme. Era muy inquieto. Ok.
De esa época, vamos con la pregunta número 5. ¿Cuál es el recuerdo más bonito de esa época? Bueno, mira, en realidad tengo 3 recuerdos bonitos de esa Ok. época. El primero, sin lugar a dudas, era que el edificio, alguna vez yo me enteré que había un plan maestro de la ciudad y ese circuito interior ya estaba planeado hacerlo 40 años antes de lo que lo hicieron. Eso lo supe por gente que frecuentaba el bar de mi papá y le contaba cosas. Gente del gobierno, políticos, estudiantes de la bancaria. No voy a decir nombres, no se vaya a ofender él, uno de los que menciono, pero era muy amigo de él. Y otros, un periodista, ese sí me atrevo a decirlo, por si ve este video, a mi papá le daría mucho gusto saber que Miguel Reyes Razo, el periodista, el gran periodista Miguel Reyes Razo, sigue chambeando y sigue siendo tan íntegro como lo era. Mi papá lo quería mucho. Don Miguel, si usted escucha esto, créame que mi papá lo quiso siempre, lo quiere mucho. Y yo guardo ese cariño. Regreso. Entonces, ese plan maestro, el edificio estaba así, y aquí había un cuadro así, que se apartó el plan maestro para que después hicieran una banqueta y todo esto se convirtiera en arroyo vehicular. Okay. Entonces le llamamos el cuadro y ahí jugábamos. Jugábamos béisbol, jugábamos canicas, jugábamos carreterita. Me gustaban mucho a mí las carreras de coches. Mi papá era aficionado. En ese entonces era campeón del mundo Jim Clark. Era el escocés volador. Y asistíamos a las carreras, a la Magdalena Michoacán. Y así en un bordito. Y aquí estaba la pista y ahí andábamos nosotros de metiches ahí. ¿Sí? Pues era Sí, no. Pues veíamos los carros pasar allá abajito, ¿no? Sí, si uno salía volando, o sea, ahí quedaban todos. Ahí quedábamos varios, ¿no? Sí. Afortunadamente no. Okay. Era volador, pero el coche se mató en otro lado, pobrecito. Pobrecitos de nosotros, nos dejó huérfanos. Yo admiraba a Jim Clark. Entonces jugábamos carreterita, jugábamos canicas y jugábamos fútbol, béisbol. Y cuando jugábamos mixto entre las muchachas, jugábamos encantados. Y jugábamos con ellas de buen modo, porque también nos gustaba la corretiza. Ellas nos corretaban a nosotros a ellas no. O sea, hasta eso éramos. No, de veras éramos como que. O sea, nosotros cuando jugábamos encantados y encantábamos a uno, nosotros les damos un guamazo, ¿no? Ah, ok. Sí, encantado. Trancazo, ¿no? Y ya con ellas, no, pues encantado ahí, siendo. Había mucho pudor en ese entonces. Yo no sé yo dónde salí tan cusco, pero éramos muy poderosos. O sea, eran muy respetuosos de la figura femenina desde las niñas. No recuerdo una niña que se haya quejado de que alguien de nosotros le faltó el respeto. También era mucho que ellas jugaban por su lado y nosotros por nuestro lado. Ese es el primer recuerdo. Lindo. El segundo, cuando podía ya irme a Chapultepec yo solo, porque no me dejaban. Chapultepec quedaba del otro lado del circuito y más hacia otros metros. Pero ya cuando pude irme allá a jugar fútbol, allá me la pasaba. ¿Cuántos años tenías? No, pues ya tenía unos 12, Okay. 11. No, a partir de los 11. A partir de los 11. No me dejaban, pero yo ya me iba. Pero a mí, yo hubiera querido... mi mamá me llevaba a Chapultepec y me encantaba. Pero yo hubiera querido irme desde los 7 a Chapultepec. Chapultepec ha sido muy importante para mí en mi vida. ¿Por qué ha sido muy importante? Pues porque realmente era mi patio grande. Okay. Sí, teníamos nuestro cuadro, pero pues ese era así, pues nada más para jugar canicas y una cascarita. Ya jugar de veras era allá, ¿no? En el Hoyo, que es un lago menor que había, un lago artificial menor que había cerca de los baños de Moctezuma. Ahí jugué, pues yo creo que hasta que me casé, y todavía casado me casé a los 24. Todavía llegaba a ir a jugar después. Pero, según yo, esa parte ya no existe, ¿no? Ese hoyo todavía existe, pero ya lo han recortado y y ahora pues hacen cosas esotéricas ahí raras. No sé, se junta gente. Sí, yo ni lo recuerdo, ahí, ¿no? pero ya nadie juega ahí. Ya no se juega nada, porque para empezar creo que no
no dejarían a alguien jugando con balón. No, bueno, no, la verdad no lo sé. Sí, además lo remodelaron ahí, en un árbol que había en medio, que era nuestro defensa central. Ahora le pusieron pues una jardinera así amplia, entonces jugar, pues ahora tienes que jugar primero a la glorieta y después al fútbol. Por eso ya tampoco se puede jugar en el hoyo, le decíamos el hoyo. Ujú. Después, ya más adelante, cuando ya era yo adolescente, me gustaba ir con mi carrito de valeros a aventarme de las bajadas de Chapultepec. Sí, a toda velocidad. Siempre me ha gustado la velocidad. ¿Pero no saliste volando en algún momento o algo? No, bueno, ahí contaré después una anécdota varias veces. Varias veces. Sí, yo siempre andaba raspado. Tengo un montón de cicatrices de las raspadas. Y ya la tercera. En ese cuadro, la Navidad no era personal. Pues cada quien tenía su casa muy pequeña. Entonces hacíamos un fiestón, no. Así como los que hacen aquí en Nesa, que ponen una carpa. Allá no poníamos carpa. Allá estaba el cuadro, pues era confinado, o sea. Digamos que pues había entrada al cuadro y unas rejas, pero no, vamos a decir que no era la banqueta, era un cuadro. Entonces ahí la fiesta, las fiestas de fin de año, las posadas y todo eso, eran en el cuadro y entre todos. Todos se cooperaban, todos ponían algo y la fiesta era de todo el edificio. Como una fiesta comunal. Sí, una fiesta comunal, era una fiesta en común de todos los del edificio. Era la fiesta de todos. Okay. Esos son los tres recuerdos que más me que gustaron. más le marcaron de esa época. Ok. Ahora vamos con la sexta pregunta. ¿Tienes hermanos o hermanas? Si es que tienes hermanos, ¿cuántos son? ¿Y cuáles son sus nombres? Sí, tengo 4. Mi hermano Carlos, que es el mayor. Toño, que es el que sigue. Mi hermano Manolo, que es poco menos de 2 años mayor que yo. Y con él es el que me ha acompañado toda la vida, porque somos tan cercanos que fuimos juntos a toda... Bueno, no, ya a la facultad no, pero fuimos hasta la prepa, fuimos juntos. Bueno, no la prepa, el CCH. Y tengo una hermana, que, bueno, como le dije hace rato, ella pues es un porcentaje muy pequeño, porque no tenemos casi trato. No es que estemos peleados, más bien ella, como que ella está peleada conmigo al menos. Pero siempre desde niña, pues la diferencia de edades contaba mucho, era muy chica, entonces yo no tengo así algún recuerdo de que haya habido alguna razón, pero no tuvo compatibilidad con nosotros desde que era chiquita, porque éramos muy grandes y nunca fue cercana a nosotros. Esa es la verdadera razón por la cual no nos frecuentamos. Y a partir de que falleció mi papá, pues ya casi no nos vemos, ¿no? De vez en cuando su mamá me habla por teléfono y cuando yo le hablo por teléfono no me ha contestado, pero pues yo creo que trabaja y eso, entonces hemos perdido mucho el contacto. Ok. Ni modo. Bueno, así pasa en la vida a veces. Sí. Bueno, vamos a la pregunta número 7. ¿A qué jugabas de pequeño y cuál era tu juego preferido? Bueno. ¿Y cuál era tu juguete preferido? Sí. En realidad a mí me gustaba mucho jugar de todo. Jugábamos béisbol, ahí en el cuadro jugábamos béisbol, fútbol jugábamos mucho, jugábamos también tochito. Me gustaba el tochito mucho. Y otra cosa que jugábamos era las carreteritas, le llamábamos. Eran carreras de coches así de empujar el coche. Y si te sales, pues entonces te castigan para atrás, ¿no? Y así, ¿no? Como ahorita, ¿no? Las carreteritas dibujaban. Dibujábamos con gis, una carreterita. Yo era muy creativo, yo dibujaba el circuito de la Magdalena. Sí, yo dibujaba el circuito de la Magdalena porque me lo sabía de memoria. Y jugábamos ahí carritos y a mí siempre me gustaba ganar. ¿Y lo empujabas con la sí, mano? ¿O en realidad era así. O sea, si este era el carrito, se empujaba así, así. Ok. Sí. Había quien hacía trampa, como hasta la fecha hacen trampa, y le hacían... Ah, ok. Y no, lo estás acarreando. No, que no lo acarreé. Vamos a ver al bar.
Sí, pero el juego más interesante que jugamos es algo que hasta la fecha yo lo platico y nadie me lo cree. Ok. Hay dos personas vivas que pueden decir que jugamos eso. Uno es mi hermano y el otro es mi amigo José de Jesús, que ya también casi no lo veo, ¿no? Su mujer no lo deja y si oye esto y vas a ver. No, no es cierto, no es cierto. No, no es cierto, no sé. No, pues vive lejos y pues, cada quien hace su vida, ¿no? Yo lo quiero mucho. Él también se ha de acordar, porque en el edificio, pues obviamente cada piso había un hall, un pequeño hall, donde en ese hall había los dos departamentos grandes y luego un pasillo hacia adentro donde estaban los departamentos chiquitos. Okay. Entonces, en ese descanso, que era un pequeño holecito relativamente amplio, no es como los de ahora, que un pedacito más para dar la vuelta a las escaleras y subir. No, era amplio, ahí también jugábamos. Pero ahí jugábamos lotería o algo así, ¿no? O simplemente cotorreábamos. Pero había un juego muy interesante que jugábamos. Vamos a levantar al muerto en 4 dedos. Ok. Bueno, entonces, nos poníamos así, aquí poníamos el muerto era uno de nosotros, y se acostaba, se tiraba al suelo, y se hacía el muerto. Y aquí eran 3 personas, una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Éramos 6. Okay. Niños, todos niños. Y el de aquí, el chamaco de aquí, era un chamaco igual que nosotros. Entonces empezábamos con una, vamos a decir, con una dinámica donde empezábamos a hablar en secreto. Pasábamos el secreto. Entonces preguntábamos, ¿quién es? ¿Quién es? Y a alguien se le ocurría decir una babosada. Es mi comadre. Ya, ese empiezo casi era el mismo. Pero a medida que seguía dando la vuelta, alguien decía una tarugada y se rompía la solemnidad. ¿No? ¿De qué murió? Del corazón. O sea, había un rito. ¿Quién es? ¿Quién es? Es mi compadre. Si era mujer, era mi comadre. ¿De qué murió? Del corazón. ¿Cuántos rezos le vamos a dar? 5. Así. De verdad, era un rito. Pero nosotros, como chamacos, no faltaba el que dijera una tarugada y todos nos reíamos. Después, cuando yo analizo eso, me doy cuenta que eso servía para bajar una especie de nervios que teníamos, porque como ya lo habíamos jugado, alguien nos lo enseñó, no te sé decir quién, alguien más grande que nosotros, ¿sí? Algún chamaco más grande. Quiero recordarme quién nos enseñó esa cosa, porque fue alguien más grande, porque nos dijo. Y él, ¿por qué nos hizo a nosotros? Porque la inocencia que teníamos, nosotros sí creíamos capaces de levantarlo en 4 dedos. Así, sí, poníamos 2 dedos. O en 6. Bueno, el chiste era que era con unos dedos. Mis dedos, los dedos del medio, los dedos de acá, entre 6 con los puros dedos. ¿Sí? Entonces, conforme se iba creando esa dinámica de que a cada rato se rompía el rito y nos relajábamos, la siguiente nos proponíamos concentrarnos más en el rito. Entonces nos empezamos a entrar como en un trance. Entrábamos en un trance, pero en un trance natural y normal, de que estábamos concentrados y que éramos capaces de levantarlo. Y ya cuando todo eso pasaba y de verdad ya estábamos bien concentrados en levantar al muerto con 4 dedos, eran 4 dedos, decíamos, vamos a levantar al muerto, vamos a levantarlo en 4 dedos. Y lo levantábamos. Era impresionante, increíble. Hay 2 personas vivas que te pueden decir que esto lo vivimos. Ok. Nos vamos a invitar para la cabina del tiempo, porque sí. Un día que ya era más grande, que ya tenía mi novia, la mamá de mis hijos, ya era grande, un día intentamos levantar una muchacha en 4 dedos y pues los muchachos no nos podíamos concentrar porque la muchacha se movía, la muchacha estaba muy frondosa de repente y nos reíamos de todo eso. No, pues es que no la podemos levantar. Oye, pero es que mira, antes yo podía poner los dedos aquí, ahora no puedo.
le van a dar cosquillas. Entonces, lo intenté años después, no se pudo. Había que ser muy inocente para hacerlo, de verdad. Teníamos que ser unos niños que creíamos que podíamos. Y levantábamos, ¿no? Y ya no lo dejábamos caer. Lo íbamos descendiendo hasta que ya. Y ya, que acababa todo, sí pudimos. Fue algo impresionante. ¿Cuántos años tenía? 7, 8. Menos un kilo, un 7, niño de 8. 20 años, perdón, de 20 kilos 7, más 8, o menos. 7, 8 teníamos. 20, 25 kilos. Sí, porque ya cuando tenía yo ya 10 ya no jugábamos eso. Ya no. Sí, estaba yo en Alfonso Herrera, estaba yo en cuarto de primaria. Tercero, cuarto de primaria. Levantar muerto. ¿Qué? Ese. No era mi favorito, ¿eh? Mi favorito era la carreterita, pero el otro lo veía yo muy normal y no lo hacíamos diario. Lo hacíamos de vez en cuando, ¿no? Sí. Y ya, pues, se nos hacía lo más normal. Ahí de vez en cuando levantar el muerto. Yo recuerdo que lo hicimos varias veces. Había veces que no lo lográbamos porque era tanto el relajo. No lo vamos a levantar. O había veces en que, y entonces ya metíamos todos los dedos para levantarlo. Quiere decir que no estábamos en el trance. Entonces lo queríamos levantar, pero levantar el peso con las manos, pues tampoco, también, ¿no? O sea, sí, lo podías levantar entre 6, pero era claro y evidente que estábamos tratando de cargarlo, no de levantarlo. Levantarlo como levántate y ándate, Lázaro. Y Lázaro anduvo. Ese era el juego. Ok, bueno, vamos a la pregunta número 8. ¿Cómo eras de pequeño? ¿Eras latoso? ¿Hay alguna travesura que recuerdes de tu infancia? Bueno, sí, pero creo que la contesto en otra pregunta que me vas a hacer, pero bueno, porque hemos planeado. O sea, yo ya claro, él ya contestó previamente el chismógrafo. No, ya conocía las preguntas, pero miren, yo no recuerdo que haya yo sido considerado una lacra, un latoso. No, yo no era latoso, yo era inquieto. Okay. Muy inquieto, ¿no? Entonces, sí me gustaba andar en la calle, haciendo travesuras de hacer cosas que no eran, o sea, arriesgadas, ¿no? No. Por ejemplo, subirme a la azotea. La azotea donde estaba con llave y todo, pues, y asomarme desde arriba, ¿no? No te aventabas Me de la gustaba, azotea. no, pero pues estaba prohibido entrar ahí porque para la edad que teníamos era muy riesgoso. Había una bardita chiquitita, o sea, te podías caer de un cuarto piso con facilidad. Y a mí, siempre me llamaron la atención las alturas y me gustaba subir a ver desde arriba. Qué buena combinación, te gustaba la velocidad y las alturas. Y lo curioso es que sentía yo vértigo. Sí sentía el vértigo de la altura, ¿verdad? Entonces, cosas como esas, por ejemplo. Yo ahora sí me consideraban un peligro. Entonces, pues sí, me corrían Tenían mucho. que cuidarte más, ¿no? Sí, pero me gustaba eso, recorrer las calles, ver el vecindario, andar por aquí, por allá. Pero una travesura que la hice como a los 13 años, es que yo a los 11, a los 10 años, ya a mi papá le fue un poco mejor. Y a mi mamá también, que trabajaba, y nos cambiamos del otro lado de la calzada de Tacubaya. Okay. De hecho, de este lado era la Condesa y del otro San Miguel Chapultepec, a un edificio que está muy cerca de la iglesia de la Sabatina, que está en Montes de Oca. Vienes bajando del circuito interior, si vienes de La Raza, donde en el último puente de hacia abajo, donde se acaba y ves la iglesia, es la iglesia de la Virgen del Carmen y le llaman la Sabatina. Entonces, vivía yo en esa cuadra, en la cuadra de la Sabatina. Entonces, hay más anécdotas, pero pues yo ahí era donde ya mi patio, aunque estaba a la vuelta, que no era mi patio trasero, mi patio era Chapultepec, yo me daba la vuelta y ya estaba en Chapultepec. Y ahí me la pasaba. Pero pues en Chapultepec no hacía travesuras, o sea, en Chapultepec jugaba, ¿no? No hacía travesuras, pero en la iglesia sí. Sí. O sea, ¿hacías travesuras en la iglesia? Sí, claro.
claro, no. Nunca salió el No, padre mira, excomulgado, chamaco. bueno, sí y no, pero ya son más historias. La que te voy a contar es esta. En esa iglesia, en la parte de abajo, en el atrio, tiene unas escaleras así muy altas, luego está el atrio realmente, y ya está la puerta enorme, porque es una iglesia muy grande, no sé cuántas personas quepan ahí. Pero en esas escaleras, en la parte de abajo, hay un sotanito, un salón, podríamos decir, que antes le alquilaban les prestaban a los borrachos. ¿Les prestaban a los borrachos? Sí, o sea, un alcohólico anónimo es un borracho que no toma. Ah, bueno. Perdón, no es una ofensa. Ok. Entonces así le decíamos. Y entonces un amigo de ese entonces, que era borracho, alcohólico anónimo, él iba a ese cuarto. Era de los grandes, ya era un señor grande, ¿no? Pero era ahí de la banda del cuadro, de ahí, ¿no? Yo ya tenía 13 años. Ya todos nuestros conocidos y amigos pues, eran grandes, ¿no? Eran o adolescentes más grandes que ya estaban en prepa, yo estaba en la secundaria, o algunos inclusive ya estaban en la universidad, ¿no? Yo recuerdo que teníamos un amigo que le decíamos el Antena, que jugaba fútbol americano y era mariscal de campo. Para nosotros era un honor cuando jugaba con nosotros, porque siempre ganábamos cada quien. No, pues era Era mano negra. no, era muy bueno para mandar los pases y yo era bueno para cacharlos. Bueno, pero en ese lugar de Alcohólicos Anónimos, un día fui a una plática que me invitó un amigo que era alcohólico anónimo. Y ya, yo me llamo fulano de tal y estoy aquí porque te reconozco que soy alcohólico y que tengo problemas con mi manera de beber y quiero mejorar eso, ¿no? Así es una forma de que dicen los AA que se presentan. Entonces, frecuentando ahí la iglesia, porque los curas pasaban y eran nuestros amigos. Yo iba a la iglesia, a la misa cada 8 días, porque mis papás así me habían educado, ¿no? Y sí iba a la iglesia en ese entonces cada 8 días a la misa. Pero había leyendas ahí de que había sótanos por las iglesias, ¿no? Que había sótanos ahí por el temor que tenían los curas de la guerra cristera de esconderse y eso, ¿no? Entonces, un día abrieron un hueco de este lado. La iglesia dura toda la cuadra, es decir, más bien no dura, se extiende por toda la cuadra, porque y acabando la iglesia está ya la casa de los curas, que tiene varios pisos, que también alguna vez la conocí por dentro. Y del otro lado hay una capilla, hay un cuadro, hay un registro donde hay instalaciones ahí de eléctricas y el gas y eso. Porque el gas no es estacionario, arriba lo tenían como abajo. Entonces, habíamos escuchado varias historias, ¿no? De hecho, un sacristán se había muerto. Se cayó del campanario. Se cayó. Hay escaleras y todo, ¿no? Pero las escaleras son voladas, o sea, no tienen barandal ni nada. Sí, no, pues como entonces se cayó y se mató. Y también hay la historia de que esa iglesia se había incendiado una vez. Okay. Entonces, esto de historias de fantasmas siempre han sido... Sí. Me han acompañado siempre las historias de fantasmas. La única que te puedo decir que sí es, que yo no considero de fantasmas, sino algo pues, no tan fácil de explicar, es esa. Las otras no creo que valga la pena contarlas, no sé qué tan... No sé qué Nuestro tan público está abierto, yo creo. Pero bueno, lo que quiero decir es que yo dije, tengo que encontrar el pasadizo secreto que va de aquí a allá. Tengo que encontrarlo. Y entonces unos trabajadores habían dejado un hueco ahí, abajo, un hoyo. Y que les digo a mis monos amigos. Bueno, perdón, a los monos, perdón, no eran míos, no me considero dueño de ningún ser humano vivo. A mis amigos, porque eran monos, me refiero a que eran únicos los condenados, ¿no? No por changos, no, mono de unicidad. Cada uno es una historia. Entonces, les dije, hay manera de pasar de aquí para allá por los túneles.
Y bueno, cuando menos dos, se les prendió el cohete. Pues sí, vamos. Pues órale, vamos. ¿Cuándo vamos? Digo, mira, dejan abierto tal día. Ujú. Ya casi se va a hacer de noche, que tiene que ser de noche para que no se den cuenta. Pero si nos perdemos, si nos cierran, digo, o sea, si cierran, digo, no, mira, yo ya tengo medido lo que duran los AA, ahí los borrachitos. Duran tanto tiempo, ellos cierran a tal hora. Nos metemos a tal hora. Si no llegamos, nos regresamos y todavía encontramos a los borrachos ahí y no nos dejan encerrados. Porque ellos salían, cerraban y pues ya, nos hubiéramos quedado encerrados. Ajá. Además queríamos hacerlo un viernes. Nos hubieran dejado encerrados hasta lunes. Entonces, ¿qué nos metemos? Ok. Ahí vamos. Y entonces ya bajamos. Realmente túneles como tal no encontramos porque hay lugares, en casi todos los lugares empezamos yendo agachados y hubo lugares que tuvimos ya que recorrer. Empezamos agachados, pero así, casi como lagartijas. Bueno, no como lagartijas, pero sí como ratas. Pero ya hubo lugares donde ya unas vigas ya tendríamos que meternos bajo tierra, pecho tierra. Pero con el puro instinto de por dónde íbamos. Y así ya no se veía nada, ¿o sí? No, pues no se veía nada. Llevábamos una lámpara, pero pues, no, o sea, se veía nomás para adentro. O sea, el instinto de orientación era que íbamos bien, íbamos como que en línea recta, ¿no? Y yo le dije, mira, tenemos que salir. Yo digo que salimos al registro donde está el gas. Y de repente llegamos y entramos, había otro hoyo, y ese hoyo era el sótano del proscenio del teatro. Okay. O sea, llegamos al teatro. Cuando llegamos al teatro dijimos, ¡Eureka! ¡Ya llegamos! Sí, llegamos al teatro. El teatro estaba completamente del otro lado. Entonces ya no nos falta un poquito. Tiene que haber salida. Porque el teatro estaba cerrado, no nos iban a abrir, no había nadie. Si salíamos al teatro donde estaban los asientos, las gradas y todo, no podíamos tocar, oigan, ábranos, ¿no? Tendríamos que hacer un escándalo para que un cura de arriba oyera que había unos monos encerrados en el teatro, ¿no? Entonces teníamos que salir. Que salimos, que llegamos y ya vimos el tanque estacionario. Y dije, bingo, les dije, ya llegamos. Y que empujamos, le pusieron candado. No inventes. No. Y ya empujamos. No tenía candado, tenía un alambre, pero nos costó trabajo empujarlo, pero nomás le habían puesto un alambre, no tenía candado. Y salimos del otro lado. Esa es una travesura. Es completamente una aventura. Sí, bueno, para mí las travesuras no son travesuras, porque travesuras es como jugarle una mala broma a alguien. Y para mí es una aventura. La travesura para mí es una aventura. Para mí es sinónimo. Travesura de hacerle un mal a alguien. Ponerle un asiento comprado en las bromas que hagan ruido en su asiento. No, para mí esas no son travesuras, son payasadas. Ok. Esa fue la aventura. Bueno, vamos a la pregunta número 9. ¿Qué te daba miedo cuando eras pequeño? ¿Tenías o tienes alguna fobia todavía? Bueno, mira, ya sabrás que cuando menos de escuincle no me daba miedo. ¿No? Metido en un hoyo. No es porque fuera yo muy macho, es porque yo no lo conocía. Yo conocía el miedo, y sí lo conocía y sabía de qué era, pero dormido. Yo tenía una pesadilla recurrente desde muy chico, y me duró muchos años. Okay. Era una pesadilla donde yo caía en una especie de hoyo negro, pero era una especie de red, así como multidimensional, que parecía algo semejante a lo que tú ves en una fibra de metal para lavar trastes. Eso era. Entonces yo caía ahí y me lastimaba, me incomodaba mucho. No era tan hiriente, o sea, no era doloroso, no sentía yo dolor, pero me sentía atrapado y quería levantarme y no, me atoraba entre los alambres. Esa era mi pesadilla y sentía yo miedo. O sea, yo dormido sentía mucho miedo, porque ya desde que veía yo que iba cayendo a la red, dije, no, otra vez. Y duraba un rato, hasta que
no digo que despertaba hasta que, pues yo creo que me entraba en otra etapa de sueño, no sé cuánto duraba, pero era muy molesta, muy molesta. Y nunca se me va a olvidar y no se la cuento a nadie porque... ¿Y a la fecha todavía la tienes? No, ¿No? Ok. no, ya No, no. ya no. Ya no, Ok. casi no tengo pesadillas. Sueño mucho, pero pesadillas no. Ok. Bueno, ahora vamos a la pregunta número 10. ¿Te llegaste a portar mal y cómo te castigaban? Pues sí, pero la única vez que recuerdo que sí me castigaron en lo que me dolía, no me dejaban salir. Ok. No me dejaban salir, o sea, yo encerrado. Bueno, tú sabes un poco de eso. No me dejaban salir y me castigaron, yo creo que no sé cuántas semanas o meses me castigaron en serio, porque se me le ocurrió la maravillosa idea de aventar un proyectil y descalabrar a un chamaco. Mi papá lo tuvo que llevar a que le cosieran. Pero ¿cómo que aventaste un proyectil? Bueno, mira, estábamos jugando cinturón escondido. ¿Cinturón escondido? Sí, entonces escondían el cinturón en el patio Ok. y nosotros nos quedábamos adentro y luego salíamos a buscarlo a ver dónde, arriba de un árbol, encima de la reja o algo. Y yo, que ya habíamos jugado mucho rato y yo decía, lo van a esconder en una de las coladeras. Y que salgo destapado, que agarro una coladera y que la aviento para atrás. Así que me agacho, que la echo para atrás y otro chamaco que me iba siguiendo, ¡paz!, que le cae encima. La coladera, una coladera. Aquí de metal. Éramos chamacos. No, pues sí. ¿Tú crees? ¿Tú crees que yo le iba a decir, no, espérate, tranquilo, ahorita lo resolvemos? No, pues No, empezó a sangrar se y... empezó a sangrar y a aullar, Sí. ¿no? ¿Qué es lo que haría cualquier persona que lo descalabran Sí, claro. gacho con una coladera, que le aventaron además, ¿no? ¿Sí? No, yo me sentí muy mal. Yo dije, no, pues es que de verdad yo sí estoy loco, pues ¿cómo se me ocurre aventarla? Y era yo un chamaco. Y lo descalabré. Es mi amigo José de Jesús, el que ya no me quiere ver. Que ya no me ve. No, la amistad duró muchos años, muchos años. Ok. Pero pues hasta que, yo creo que hasta que cuando se acordó, dijo, no, ya. Recuperó la memoria así de... Esa vez sí me castigaron. Ok. De otras cosas no recuerdo que me hayan castigado, pero esa sí. Pero esa sí fue la que dolió. No, sí, yo me sentía así, pues un criminal o sea, a mí me encerraron, me sentenciaron mis papás. Sí, no, me dijeron De todo. como los jueces dicen, usted ha sido esto y esto y esto y esto. Y entonces tiene que estar en la cárcel tanto tiempo. Así me hicieron mis papás. Me recluyeron. Y sí fue un castigo para mí todo el tiempo. No recuerdo cuántos meses. Si fueron, cuando menos un par de meses, yo creo que sí me dejaron encerrado. Ok. ¿Sí? Y yo cumplí mi condena. Porque no me puse el brinco. Yo me pude haber sí, escapado no, pues varias sí. veces, ¿no? Las ventanas y las sábanas todavía existían. Me hubiera podido descolgar de la ventana. Era primer piso. Además, otra Pero locura. Pero no. Ok. No, porque dije, la subida va a estar pesada. ¿Quién sabe si pueda... Sí, si me van a cachar afuera y me van a castigar más. Mejor cumplo mi condena sin fugarme. Sí. Sí, no me fugué, pero sí. Ok. Yo creo que tranquilo, fueron de 2 a 3 meses que no me dejaron salir. No, pues... Pero al final todo pasó bien con el niño, ¿no? No, pues no quedó tarado ni nada. Por eso no... Fue un ingeniero, muy productivo, es muy inteligente. Sí. Digo, Sí, nomás tampoco... fue un golpe de niños al final. No, sí, digo, él que le dolió, te puedo asegurar que no opina lo mismo. Y yo sí sé pues que le dolió, o sea, le cayó una cosa de fierro en la cabeza y le salió sangre. Y bueno, Pero no estuvo hospitalizado una semana. no, ¿sí? o sea, creo que sí le dieron medicamento para probablemente para que no se le infectara y lo cosieron. Eso sí, le dieron puntadas, él me enseñaba sus puntadas.
Me dice, ¿ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya ves lo que me hiciste? Le digo, sí, le digo, pero no fue adrede. Si ha sido adrede, hubieran sido el doble de puntos. Ok. Sí, ya después lo tomamos un poco de broma eso. Sí, pues, Sí, fue muy amigo. mientras... Fue muy amigo mío, y digo por qué fue, porque ya no es, sigue siendo mi amigo, porque para mí no lo voy a olvidar nunca, pero ya no somos amigos, ya nos frecuentamos. Y fue muy amigo también de mi primera esposa, bueno, de la mamá de mis hijos grandes. Ok, está bien. Se querían mucho entre ellos también. Yo creo que se querían más entre ellos que nosotros, por razones obvias, ¿no? Sí, pues. Ya soy tu amigo, pero así de como que quererte mucho ya no, ¿eh? Ya no. Tanto no llego. Ok.